Subhanallah, 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 Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. Pregunta: ¿hubo alguna información dada al profeta Muhammad, aparte de las revelaciones registradas en el Corán? Respuesta: la paz sea contigo. El Corán nos informa que todo el Corán fue colocado en el alma del profeta Muhammad en la 27 noche del Ramadán, después de lo cual se le pidió que lo revelara a la gente durante un período de tiempo, 97, 1, 17, 1, 44, 3, 53, 1-18, 17, 106. Este contenido, a menudo referido como la revelación, fue escrito por el profeta en su propia mano y entregado por él en etapas durante un período de 23 años. Además de esto, aprendemos que el profeta también había recibido otra información/comunicación de Dios, pero que no estaba destinada a ser registrada como parte del texto del Corán. Por ejemplo, las instrucciones para qué pasajes del Corán dónde se entregarán cuándo y dónde, o la secuencia final en la que se compilará el contenido del Corán, etc. Todas estas fueron instrucciones independientes que se le dieron. Veamos un ejemplo más detallado. El versículo 66, 3 nos dice específicamente que Dios informó al profeta Muhammad sobre algo que hicieron sus esposas, pero no sabemos exactamente qué le dijo Dios. 66, 3, el profeta había confiado a algunas de sus esposas con una cierta declaración, luego una de ellas la difundió, y Dios le hizo saber al respecto. Luego informó a su esposa sobre parte del problema y no hizo caso. Ella le preguntó: ¿quién te informó de esto? Él dijo: fui informado por el omnisciente, el más cognible. Lo que es importante y relevante para nosotros saber no son las palabras exactas que Dios le dijo al profeta, sino las lecciones que podemos obtener de los versículos sobre cómo se trató un determinado asunto. Esto se explica en los versículos 66, 4-5 y se pueden aprender varias lecciones de ellos, tales como: nada está oculto a Dios, debemos obedecer/confiar en el mensajero de Dios y nunca traicionarlo o ignorar sus instrucciones, Dios siempre establece la verdad, Dios apoya a sus siervos, debes arrepentirte y reformarte de los errores. Por lo tanto, lo que hay en el Corán es todo lo que necesitamos saber para nuestra salvación. El Corán está diseñado de manera extremadamente eficiente donde se mencionan detalles específicos donde se requiere, o algunas veces solo unas pocas palabras son adecuadas para abordar completamente un tema, 10:37, 18, 109. O Dios puede explicarlo a través de ejemplos como los anteriores. Del mismo modo, el profeta habrá recibido instrucciones o información sobre cómo tratar con la comunidad, guerras, etc., pero que no debía registrarse como parte del texto del Corán. Desafortunadamente, los musulmanes tradicionales que no están satisfechos con el Corán solo interpretan esta otra información como la información que se encuentra en los libros de hadith. Sobre esta base, suponen que para comprender el Corán y seguir al mensajero, deben referirse a la información que contienen los libros hadith. Esto es completamente incorrecto y fuera de contexto, por supuesto. Seguir al mensajero significa hacer lo que hizo, adorar a Dios solo y seguir solo el Corán, 3, 79, 6, 162, 17, 73. El profeta Mahoma no decretó el hadith. Ni siquiera se le permitió explicar el Corán, porque Dios es el maestro del Corán, 55, 1-2, 75, 16-17. Los libros de hadith y sunnah son innovaciones satánicas atribuidas falsamente al profeta Muhammad sobre lo que se supone que dijo o hizo.